palabra y por medio de tu Santo Espíritu. Señor, como instrumento me pongo en tus manos. Que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Una fe probada. Cuando nosotros escuchamos la palabra prueba, es muy importante entenderla. La palabra prueba es un examen. Es un examen para comprobar si algo funciona o no funciona. Entonces, en esta mañana vamos a ver cómo es nuestra fe. Porque todos nosotros tenemos fe. Pero cuando nos damos cuenta si nuestra fe funciona o no, es cuando somos probados. Entonces, la prueba es el examen para ver si algo funciona. En este caso, nuestra fe. ¿Está usted listo para que Dios le pruebe su fe? Voy a repetir otra vez. ¿Está usted listo para que Dios le pruebe su fe? Los que dijeron amén tienen que entender, porque viene una prueba, pero la prueba tiene un propósito. Imagínense, hermanos, que yo en esta mañana llamara en dos direcciones, dos líneas, dijera: hagan línea a este lado los que quieren recibir bendiciones de parte de Dios. Una línea, un ejemplo. Y hagan línea a este otro lado los que quieren ser probados por Dios. La pregunta es: ¿a qué línea usted se adhiere? ¿A la de las bendiciones o a la línea de ser probado por Dios? Obviamente la línea de las bendiciones son las que más nos gustan, ¿verdad? Nos gusta ser bendecidos por Dios, nos gusta recibir de Dios todas las cosas, pero cuando somos probados, a veces murmuramos de Dios. La prueba, mis queridos hermanos, para los hijos de Dios es inevitable. Amén. Es inevitable porque Dios lo hace. Mira lo que dice Deuteronomio 8:2. Dice la palabra del Señor: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando nosotros hacemos un pacto, ya sea matrimonial o de amistad, decimos: yo prometo serte fiel. Ok, está bien, desen un abrazo, un beso, tranquilo, ok, pero viene la prueba. Y en la prueba es cuando sabemos si aquella promesa fue falsa o fue verdadera. La prueba es la que hace saber lo que hay en nuestro corazón. Y este pasaje es interesante de Deuteronomio 8:2, porque aquí el Señor da el propósito por lo cual permitió que el pueblo de Israel estuviera en el desierto. ¿Cuántos años? ¿Cuánto duró esa prueba? Hermanos, fue una prueba larga. Ahora, la prueba durará lo que usted quiere que dure. Usted pasará en primer grado los años que usted quiera, pero si usted no pasa de grado, no aprueba, usted se queda. Entonces, dice que el propósito de la prueba es para ver lo que había en tu corazón, le dice el Señor a Israel. Ahora, a mí me surge una pregunta: ¿el Señor sabe lo que hay en mi corazón? ¿Sabe quién no sabe? Valga la redundancia, es usted y yo. Usted me ve a mí y yo lo veo a usted. Y yo digo una frase y usted dice amén, aleluya, gloria a Dios. Pero en realidad lo que hay en su corazón solamente lo sabe Dios. Y cuando la prueba viene es cuando dice: ah, eso era lo que había. Que el Señor nos fortalezca, ¿verdad? A poder salir aprobados de una prueba. La prueba sirve para saber si verdaderamente amamos o no, en este caso, al Señor. Fíjese que hoy en día se da mucho esto de servir al Señor, y es hermoso servirle al Señor. Creo que es el privilegio más grande que un ser humano puede tener, servirle al Señor. El Señor es el que mejor paga, es el más justo, es el más honesto. Pero sin embargo, hermanos, muchas personas sirven al Señor
por agradecimiento. Ojo, no es malo servir al Señor por agradecimiento, pero otras le sirven al Señor por convicción. Por ejemplo, usted me hace un favor a mí, yo me siento agradecido y hasta cierto punto me siento obligado a servirle. Pero Dios quiere que le sirvamos más por convicción, ¿verdad? Por lo que Él es. Por lo que Él es. Hubo muchas personas, hermanos, en la Biblia, obviamente casi todos en la Biblia, que fueron probados y fueron sometidos a duras circunstancias. El pasaje de Pedro que leímos dice que el oro, aunque es un material perecedero, dice que es probado con fuego. O sea, las impurezas, si vemos que el fuego lo derrite, eso no pasó la prueba. Cuando se hacían los ferrocarriles en México, dice que ponían los pedazos de hierro y le dejaban caer toneladas de hierro al pedazo para probarlo. Le dejaban caer. Porque decían, sobre estos hierros va a pasar una mole de acero que tiene que soportar. Y para probarlo tenían que dejarle caer semejante peso. Y los que se craqueaban, los que se rajaban, eso no servía, lo tiraban. Porque la prueba existe para ver qué tan resistente es usted. Por eso dice más adelante la palabra de Dios, que cuando seamos probados, seamos fuertes. Entonces, estos hombres, a lo largo de la historia, fueron probados con circunstancias bien difíciles. Ahora, mis queridos hermanos, quiero decirles que detrás de una prueba, Dios está con nosotros para fortalecernos. Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir, porque siempre dará el Señor la salida. A lo mejor usted está siendo tentado y en la tentación usted ha reprobado. ¿Cómo nos sentimos cuando reprobamos? Nos sentimos mal, nos sentimos tristes porque otros avanzan y yo me quedo. Pero hoy el Señor quiere restaurarlo a usted. Acuérdese, hermano, Dios nos congrega para lo mejor. Vamos ahí a ver en Hebreos, hay una lista, obviamente es larga, pero solo vamos a ver Hebreos 11, 32 al 33. Este capítulo se le ha denominado el Salón de la Fama de los héroes de la fe. Ahí están registrados los héroes de la fe, esos hombres y mujeres, hermanos, que pasaron por diferentes tribulaciones, pero triunfaron, salieron aprobados. Dice la palabra del Señor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Todo esto fue por fe. Usted se enfrenta a un león, ahí va a ser una prueba. Un día dice que un hombre se iba por un monte, por un bosque, y de pronto le salió un león. Y dice que este hombre cristiano dijo: Señor, que este león sea cristiano. Entonces el león se le quedó viendo y dijo: Señor, te doy gracias por los alimentos. No, una broma. Hermano, el pasaje que nosotros hemos leído nos proporciona algunas de las personas que fueron probadas en su fe. Personas que tuvieron que vencer muchos obstáculos. Hermanos, nosotros en la vida vienen obstáculos que nosotros no los esperamos. Nosotros, hermanos, tenemos en nuestra mente un mundo ideal. Ay, que todo va a ser así. Y vemos el cuento de las hadas, ¿verdad? Y su final fue así: fueron felices para toda la vida. Y creemos como niños que así es el mundo, que así es la vida. Pero a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta que vamos encontrando obstáculos. Ah, esto no me lo esperaba.
Usted no se esperaba la situación que usted tiene hoy en este instante de su vida. Fueron obstáculos. Y déjeme decirle, le tengo noticias, vienen más. Por eso es importante que hoy usted se fortalezca en su fe. Porque muchos hermanos, cuando viene la prueba, son reprobados y nunca más vuelven, se desertan. En la Biblia también hay un grupo de personas que desertaron en la prueba. Un obstáculo, hermanos, es lo que dificulta el cumplimiento de un propósito. Siempre lo vamos a encontrar, entre los cuales encontramos un personaje de este grupo en el cual hoy me quiero referir, lo que leímos en Hebreos 11. Este hombre se llama Jefté. ¿Cuántos han oído o han estudiado la vida de Jefté? Porque dice ahí, ¿verdad?, en Hebreos, que tiempo me faltaría, dice el escritor de Hebreos, hablando de esos héroes, Sansón, Barak, y ahí aparece Jefté. ¿Quién fue Jefté? Bueno, hermanos, hoy vamos a ver este joven, este hombre, que nos inspira a nosotros, para que nosotros no podamos poner ninguna excusa para servir al Señor. Este hombre nació con todas las limitantes que alguien puede decir para que pudiera ser un líder. Pero aparece ahí en el libro de Hebreos como uno de los héroes de la fe. La historia de Jefté, hermanos, es la historia de cada uno de nosotros, de cada pecador convertido, sacado del fango para sentarlo entre los príncipes. Dice la palabra de Dios que nosotros vivíamos en un mundo, vivíamos allá en el reino de las tinieblas, de donde fuimos sacados para el reino de la luz. ¿Quién era usted sin Cristo? Nada. Dios, hermanos, nos traslada, nos hace sacar de ahí del pozo de la desesperación. Salmo 113:7 dice: Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar. El pobre aquí no es el pobre, el que no tiene dinero, no, está hablando el humilde, el que se humilla ante Dios. Dios lo levanta, ¿verdad? Porque está conectado con este pasaje que dice que Dios al que es soberbio lo mira de lejos, pero al humilde, al sencillo de corazón, Dios lo exalta. ¿Amén? De las tinieblas a la luz. ¿Quién era Jefté? Jefté, hermanos, su nombre significa abrirá, o sea, el que abre, abrir paso en este caso. Fue el 8º juez de Israel, Jefté. Vamos a ver su historia aquí en Jueces 10:6. Habían pasado, mis hermanos, quiero puntualizar esto. Siempre que usted vea en la Biblia este pasaje que vamos a leer, es porque ya el pueblo de Dios había abandonado al Dios Todopoderoso, se habían entregado a los ídolos y estaban recibiendo las consecuencias de su extravío. Dice, ¿y qué hacían? Cuando ya se sentían oprimidos por el enemigo, el pueblo de Israel, ¿sabe lo que hacían? Lo mismo que hacemos nosotros: clamar a Jehová. Mire, dice el 6, Jueces 10:6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Qué tremendo, hermano, una y otra vez. El pueblo de Israel entendía que cuando venían a Dios había paz, había abundancia. Pero algo venía en sus mentes que les engañaba y les decían: pero qué tanta iglesia, qué tanto Dios, qué tanta vida de honestidad, ¿por qué mejor no vamos y celebramos con estos dioses? Hermano, déjeme decirle que el culto de estos dioses era muy atractivo a la carne. Eran cosas donde se valía de todo. Usted podía ser parte de esa religión y vivir como si nada, porque eran muy licenciosos. Incluso se cree que en muchos de estos servicios se hacían actos de prostitución. O sea, que el pueblo iba detrás de esas fiestas, se llenaba, me imagino, esperando turno para que entrara el otro grupo.
Nosotros tenemos que andar allá en la calle, aquí. Pero dice la Biblia que ellos se fueron tras esos dioses, y por supuesto, hermanos, la consecuencia de abandonar a Dios es que usted viene a ser esclavo de aquello que usted adoró. Eso es bien importante, hermano. Usted se convierte en esclavo de lo que usted adora, y al final no lo pueden rescatar. Bueno, dice la historia que entonces claman a Dios. Y aquí aparece ya en escena el personaje del cual vamos a hablar. Vamos al capítulo 11 ahora de Jueces. Y ahí del 1 al 10 vamos a encontrar la historia de Jefté. Jefté, galaadita, ojo con esta frase, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. ¿Ve cómo hay un contraste? Era un hombre esforzado, era valeroso, pero tenía un gran problema. Su mamá, la profesión de su mamá, era una profesión prohibida, y era el fruto de esa profesión. Y el padre de Jefté era Galaad. Se cree que Jefté, hermanos, había logrado esta reputación, porque acuérdense que dice aquí el pasaje, que era esforzado y era valeroso, un hombre reconocido entre su pueblo, porque si no, no lo dijera el escritor. Ahora, ¿cómo este hombre había alcanzado esa fama, ese prestigio entre su pueblo? Bueno, se cree que Jefté había logrado esta reputación en la comunidad como una persona responsable. Algunos piensan que su reputación, su fama, se había construido en base a su éxito militar. Este era un joven muy prominente. De ahí que viene la frase esforzado y valeroso. Vamos al 2. Pero la mujer de Galaad, ojo, ya no está hablando de la mamá de Jefté. Galaad tuvo un deslizón con esta mujer ramera, y de ahí nació Jefté. Ahora él se casa con otra mujer, y aquí viene la historia. Dice, pero la mujer de Galaad le dio hijos. Punto número 1, piense que Jefté fue el primer hijo de su papá. Él se vuelve a casar o se lleva con otra mujer, y entonces ya empieza a tener más hijos, pero Jefté ya había nacido. Dice, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciendo, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Empezamos a ver cómo la vida de Jefté se empieza a tornar difícil. Porque la vida de un primogénito en aquellos tiempos era tremendo, porque el primogénito recibía la doble porción de la herencia. Y estos muchachos estaban preocupados y decían, no queremos que Jefté, hijo de una mujer ramera, tenga la doble herencia que a nosotros nos puede corresponder. Y por eso hicieron que sus hermanos lo abandonaron. ¿Ya le vino en mente otro personaje de la Biblia que fue abandonado y aborrecido por sus hermanos? Qué bonita es la palabra del Señor, ¿verdad? Jefté, hermanos, al parecer, por el texto, era el primogénito de su padre Galaad. Los hermanos le dicen, no heredarás en la casa de nuestro padre. Hermanos, Jefté fue desheredado. Dice el 3. Como lo botaron, dice, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aquí hay otra historia que se parece mucho a la del rey David. ¿Se acuerdan? Él huye de David, de Saúl, se va y se le juntan a él por ahí. Parece que se convirtió en un salteador de caminos. Muchos comentaristas piensan que Jefté era un pandillero, un jefe de pandilla, un hombre temible. Pero el contexto no nos habla tanto de eso, por cuanto era un hombre valeroso, un hombre preparado, un hombre con tácticas militares. Pero un día, este hombre, Jefté, rechazado, se le unieron estas gentes, recibe una importante invitación. Qué tremendo, mira el 4. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Israel, acuérdese que ellos adoraron esos dioses, ellos los invadieron, y ahora Israel estaba en gran peligro. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel,
los ancianos de Galaad, del pueblo de Jefté, fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. O sea, habían entendido decir, nosotros necesitamos un caudillo, necesitamos un líder militar. ¿Quién más que Jefté? ¿Qué hicieron primero ellos? ¿Lo habían rechazado? Vaya pensando en eso usted, hermano. Vaya pensando en eso. Porque nuestra fe será probado. Algunas veces seremos rechazados, pero más adelante esas personas que nos rechazaron tendrán necesidad de nosotros. Ahora, ¿cómo va a usted a reaccionar? Esa es la prueba de la fe. Una fe probada. Ah, con mis amigos sí. No, pero contigo no. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a ver cómo responde él. Fueron a buscarlo, ¿verdad? El 6. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en conflicto o en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Entonces Jefté, inteligente y sabiendo todas las cosas, dice, Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregue delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Mira, hermano, de pandillero, un ejemplo, de andar allá olvidado, tiene un llamado para que sea el presidente de la nación, para que sea el caudillo. Hermano, qué tremendo eso. Y ya vamos a ver algunas aplicaciones a nuestra vida en cuanto a esto. Y los ancianos de Galaad, 10, respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Hermanos, Jefté de esa forma se convierte en el 9º juez de Israel. Lo primero que debemos notar, hermanos, es que Jefté era un líder sobresaliente. Él siguió, aunque desechado. Para nosotros quizás no es tan fuerte, aunque sí lo es, ser abandonado por nuestra familia, no ser queridos por nuestra familia. Pero en aquel tiempo, culturalmente hablando, era un desastre. Pero mire la fortaleza, mire la forma en que Jefté continuó. Tenía una mancha, era un tremendo líder militar, pero tenía una mancha negra en su contra. Era hijo ilegítimo de una ramera. Cuando yo estudiaba, hermanos, estos pasajes, decía cuántas cosas en contra de Jefté. Pero Jefté fue creado con un propósito en mente. Amén. Y nosotros también, nosotros fuimos creados. Uno de los pasajes que leyó la hermana al principio dice que el Señor nos creó para Él. Amén. Somos creados con un propósito. ¿Sabe cuál es el problema? En el proceso, en los obstáculos, nos desanimamos y abandonamos el propósito de Dios. Y muchos terminan por suicidarse. Hermano, no, anímese, fortalézcase. La vida de Jefté nos enseña muchas cosas. Hay gente, hermanos, hay gente que definitivamente, aunque ante los hombres son poco calificados para servir a Dios. O sea, Jefté, ante el pensamiento judío, ante los rabinos, ante los dirigentes de aquel tiempo, dijeron, a este hombre, ¿cómo lo podrá usar Dios? Es más, es hijo de una mujer extraña, vamos a echarlo. Pero los planes de Dios eran otros. Entonces, aunque hombres y mujeres digan de usted cosas feas, usted no les haga caso. Usted crea lo que Dios ha dicho, porque lo que Dios dice se cumplirá. Jefté era un hombre de estos, de los cuales nadie podía decir que de ahí iba a salir algo bueno. Jefté, según sus hermanos, no tenía las características para ser usado por Dios. ¿Cuántas personas pueden pensar así de usted? ¿Cuántas personas pueden pensar así de mí? Pero qué lindo, ¿verdad?, que Dios piensa distinto.
Qué bueno, qué lindo. Y por eso Pablo decía, yo sé en quién he creído. ¿Entiende? Porque es más, hermanos, esta gente que se oponía fue lo que hizo que Jefté ahora pudiera ser lo que era. Dios dice que usa nuestras todo obra para bien a los que aman al Señor. Sin embargo, hermanos, aparece aquí Jefté, aunque para los hermanos él era insignificante, aparece aquí en el libro de Hebreos como un héroe de la fe. Vamos a tomarlo hoy como un ejemplo. Jefté era el hijo ilegítimo de una mujer, de su padre. Hermanos, no me quiero meter en sus sentimientos, pero ¿usted fue un hijo planeado? ¿Le ha preguntado usted a su mamá, mamá, me planearon a mí? Es tremendo, ¿verdad? Muchas veces nosotros hemos crecido, hemos nacido en un ambiente hostil, en un ambiente que no es lo ideal. Sin embargo, hermano, olvídese de eso. Dios quiere glorificarse en su vida. Pregunta: ¿tenía Jefté la culpa de quién era su mamá? Pregunta: ¿usted es culpable de quién es su papá? Ame y honre a sus padres. Jefté, hermanos, el galadita era esforzado, valeroso, era hijo de una mujer ramera y de un hombre llamado Galaad. En aquellos tiempos, una mujer ramera significaba una mujer extraña. Acuérdese, había una ley que el pueblo de Dios no podía mezclarse con una mujer extraña. De ahí viene la palabra ramera, una mujer extraña. De ahí viene que el hombre no debe juntarse con una mujer extraña. Eso es lo que significa. Esta es mi mujer. Ah, no, tú eres extraña, tú no. Tú eres de afuera, tú no me perteneces. Esa es la idea. Jefté fue el producto de una aventura amorosa de su padre. En ese sentido, no fue un hijo planeado, fruto del amor de una pareja. Sin embargo, hermanos, la Biblia lo menciona como un varón esforzado y valeroso. ¿Cuánta gente que es abandonada por sus padres, por sus familias, llegan a ser grandes hombres en la vida? Es más, detrás de cada hombre que ha triunfado hay una historia amarga, hay una historia triste. Lea las biografías de los grandes hombres. No siempre fue lo que hoy son. Y qué interesante, porque Dios toma esas cosas que no son para el mundo y Él las transforma. Varón esforzado y valiente. Algo digno de notar aquí, hermanos, es que aunque todo estaba en su contra, Jefté es nombrado como un gran hombre de Dios. Por naturaleza, hermanos, nosotros siempre nos criamos con mamá. Por naturaleza. Y vemos raro, ¿verdad?, que un hijo abandonado se críe con su papá. Habrán algunas excepciones, pero en este caso, el niño que se cría con su mamá tiene ese calor, la mamá más comprensiva, más hospitalaria, no sé, es más, creo que es más cómodo. Es más, si un hombre hoy un juez llega a la conclusión de que un niño vive mejor con su madre que con su papá. A eso le sumamos la vida de Jefté, que no conoció a su mamá, no se crió con ella. O sea, podría haber resentimiento en el corazón de Jefté y decir: yo nunca conocí a mi madre. Mi madre me abandonó cuando yo era pequeño. Me acabo de dar cuenta que mi mamá me quería abortar. Cosas así, ¿no? Pero él no, sin embargo, creció sin el calor de su madre. Pero eso tampoco lo detuvo para llegar a ser un varón esforzado y valeroso. Quiero, hermanos, que en esta mañana usted vaya tomando eso y decir: no, yo no me voy a fijar en eso. No, hermano, porque yo cuando fui pequeño me pasó tal cosa. No, porque yo soy así, porque desde niño, cuando tenía 13 años, me enseñaron tal cosa. No, olvídese de eso, hermano. Olvídese de lo que los hombres le hayan hecho a usted. Eso Dios lo puede usar para que usted se convierta en un hombre y una mujer esforzado y valeroso. Yo conocí a mi papá cuando tenía 11 años, 12 años, y lo quiero mucho. Lo que no siento es ese mismo aprecio, pero si lo veo, lo abrazo.
que yo no tengo la culpa que él haya sido mi papá. Pero no todo el mundo tiene esa manera de pensar. Dice, no, yo no conocí a mi padre y yo no puedo. Hermano, tranquilo, transforme eso, entréguele su vida a Cristo y verá cómo Dios va a usar todo eso. Esas son las desventajas sociales y culturales que tenía Jefté, y quizás muchos de nosotros podemos tener esas desventajas, pero los planes de Dios son otros. Situación: hijo no deseado, hijo sin amor de padres, despreciado por sus hermanos. Pero Jefté creció en un hogar conflictivo. Ahora, hermanos, todo estaba en contra de él. Usted puede pensar también y decir, todo está en contra de mí, pero Dios quiere probar su fe. ¿Ha oído usted un dicho que dice el patito feo? Él era el patito feo de la familia. Sus hermanos le hacían la guerra al punto que lo sacaron, lo abandonaron, se deshicieron de él. Al igual que ¿quién? Que José, ¿se acuerdan? Sus hermanos lo odiaron, crearon una trama para decir que había muerto, que se lo había comido un animal, y se deshicieron de ellos según ellos. Sin embargo, los planes de Dios se cumplieron, y al igual que Jefté, José llegó a ser el segundo en Egipto. Porque cuando los planes de Dios están trazados, no importa lo que el hombre puede hacer, hermanos. Dios cumplirá su propósito en mí. Así dice la palabra de Dios. Otro ejemplo, hermanos, podemos ver en Jesús. Jesús también creció en un hogar donde no crea que, oh Jesús, te vamos a tratar bien. Los hermanos se burlaban de Jesús. Es más, le decían, oye, tú dices que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no vas y te muestras a la fiesta y les dices y haces cosas? Y el Señor les dice, yo no voy a esa fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. El tiempo de ustedes es todo el tiempo, no dependen de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que sus hermanos se burlaban y no creían en Él. En una oportunidad Jesús está predicando y llegan unos mensajeros y le dicen, maestro, allá afuera está tu mamá y tus hermanos y te buscan. Y el Señor dice, mi madre y mi padre y mis hermanos y mi familia son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Sabe por qué? El contexto dice que había llegado María y sus hermanos a buscar a Jesús porque se había corrido la noticia de que Jesús estaba loco. Y para que él no fuera objeto de burla, fueron a buscarlo como para llevárselo, porque no creían completamente en Él. Hermanos, parece que el Señor a los que quiere usar los pasa por la prueba de la aflicción. ¿Oyó? A los que Dios quiere usar los pasa por la prueba de la aflicción. El pasaje que leímos dice que nuestra fe será probada, así como se prueba el oro, mucho más nuestra fe, que es mucho más preciosa. Mire, de Jesús y de su prueba, dice Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Experimentado en quebranto. Hermano, en el caso de Jefté, nos surge una pregunta. ¿Dónde estaba su papá? ¿Dónde estaba su mamá? O por ejemplo su madrastra, ¿dónde estaba? Porque aunque no era su propia mamá, una madrastra llega a querer a un hijo. O un padre defiende a su hijo de algunos de sus hermanos. Pero ¿dónde estaban? Todo estaba en su contra, hermanos. Al punto que tuvo que huir de la casa de su padre. Entonces, nos recuerda también, hermanos, que dice el versículo número 3, vamos a leerlo ahí. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntó con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y ya dijimos, ¿verdad? Que muchos creen que sucedió lo mismo como con Saúl.
que se juntaron gente también despreciada, se juntó gente también abandonada. Y me gustaría leer esta parte de 1 Samuel 22, porque ilustra mucho, porque yo no creo que Jefté hubiera sido un hombre sanguinario, un hombre perverso, como un pandillero, aunque algunos comentaristas dicen eso. Pero yo más creo que sucedió esto, y por eso puse este pasaje aquí para que lo leamos, acerca de Samuel, de David, perdón. 1 Samuel 22, 1 al 2 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. El 2, y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. David no fue un bandido, aunque se le juntó gente así. David, por el contrario, dice la Biblia que lo que hacía David era proteger el rebaño de algunos que andaban por ahí. ¿Se acuerdan ustedes el ejemplo de Nabal y Abigail? Que David protegía, y un día les mandó pedir que mándenos comida. Y Nabal dijo: ¿qué le voy a dar yo a ese bandolero que huye de su señor? Y entonces dice que David iba a matar a toda esta gente. Cuando Abigail, esta mujer sabia, se apresura, un siervo llega y le dice: Señora, haz algo porque Nabal... Y dice que Abigail llega y apacigua la ira de David. Y le dice: nosotros lo que hemos hecho, dice David, con mis hombres es cuidar el rebaño, nunca le hemos tocado ni siquiera una ovejita. Entonces se cree que, al igual que Jefté, David también era así. Por eso que no creo yo, por lo menos es la conclusión a la que yo llegué, que Jefté no era un bandido en sí. En el caso de Jefté, no solamente era despreciado por su familia, hermanos, sino que Jefté también era despreciado por el pueblo, por su pueblo. Jefté respondió en el versículo 7, vamos en la recta final del mensaje. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Hay una enseñanza muy linda aquí, hermanos. Que los que un día te despreciaron, piénsalo, los que un día te despreciaron, tarde o temprano te buscarán. Qué bonito es eso, hermanos. Y cuando te busquen, recíbelos y diles: tú pensaste mal contra mí. ¿Se acuerdan lo que hizo José? A José, tarde o temprano, sus hermanos lo buscaron. Y a José no lo podían reconocer porque José era todo un egipcio. Estaba rasgado de los ojos, y imagino que con una cola así rapado, un egipcio. Y no podían reconocer sus hermanos quién era él, porque había absorbido la cultura y el lenguaje. Pero José, cuando vio a sus hermanos, los reconoció. Y dice que por dentro lloró, hermano, porque lo que le hicieron a José. Porque a veces uno dice: pastor, lo que pasa es que usted no sabe lo que me han hecho. Bueno, mire lo que le hicieron a José. José hubiera podido decirle al Señor: Señor, pero que es imposible, es muy grande, mira lo que hicieron. Sin embargo, dice la Biblia que José lloró cuando vio a sus hermanos. Y José hubiera podido decirle: yo tengo la autoridad para destruirlos a ustedes. Pero la Biblia dice: no paguéis mal por mal, porque eso hacen los paganos. Nosotros debemos de pagar bien por mal. Y eso solamente lo hace el que ha salido victorioso de su prueba. Serás probado un día. ¿Qué vas a hacer? Si tu enemigo tiene hambre, dijo el Señor, dale arena que se ahogue. Oh, no, dale de comer, ¿verdad? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Qué tremendo, hermano. Ese es el evangelio. Pero eso no lo hacen los sentimientos. Eso lo hace el Espíritu Santo en un corazón transformado, cuando nuestra fe ha sido probada y hemos salido victoriosos. Y es ahí, hermano, donde nuestra fe y obediencia
serán probadas. De tu respuesta y de tu corazón limpio dependerá el que Dios te promueva. Ojo con eso, hermano. No dejes que lo de afuera te ensucie el corazón. Martín Lutero decía: yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero lo que sí puedo evitar es que una de ellas haga nido en mi cabeza. Que vuelen no lo puedo evitar, pero que hagan nido sí. Entonces no deje, hermanos, que el odio de otros infecte su corazón. No lo permita. Aquí vemos en Jefté, lo vemos en José, lo vemos en Jesús. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Porque Dios torna todo para bien a los que a Él aman. Para pensar, ¿cómo está tu corazón con los que un día te despreciaron? Dice el 8: y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moran en Galaad. Ojo, el que te desprecia hoy te necesitará mañana. Lo quiero puntualizar. ¿Sabe qué hizo Dios? Humilló el corazón orgulloso de esos dirigentes de ese pueblo y dijeron: vamos a traer a Jefté. Ahí no vamos a aguantar que nos pegue que nos chamarree, como decimos, pero lo necesitamos. Eres el único caudillo, Él es. Dios humilló a los líderes de Israel y puso por su líder al que un día despreciaron. Yo no quiero entrar en detalles, hermano, pero el Señor es hermoso. No se canse de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice el Señor. Porque, hermano, le voy a decir una cosa: comenzar es bonito, terminar es hermoso. El problema está en medio. El problema está en medio, cuando ya viene a decir: ay, mira, llevo la mitad del libro. Cuando comienza capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Y al final, cuando usted termina el último capítulo, dice: qué lindo, ya estoy terminando. Pero en medio, hermano, viene el desánimo. Nosotros estamos ahí, y ahí es donde no debemos de cansarnos de hacer el bien. Quiero que veamos Jueces 11:29, cuando Dios le da la victoria. Y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, luego por Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad fue a donde estaban los hijos de Amón. Y así vemos, hermano, que Dios le dio victoria a Jefté. Dice la Biblia que Dios, por medio de Jefté, conquistó 20 ciudades que le pertenecían a Israel, pero que sus enemigos habían tomado lugar por desobediencia. Ahora con Jefté vienen y recuperan todo eso. Qué tremendo, hermanos. Quiero dejarlos con una lista de personas que Dios probó, que pasaron por momentos difíciles, pero no se quedaron ahí. Confiaron en el Señor y Dios los promovió. Número 1, David. David fue un adúltero. Sin embargo, se humilló y Dios lo hizo rey. Pedro negó a Jesús y dijo: yo ni sé ni quién es ese hombre. Sin embargo, el Señor le dijo: apacienta mis corderos. Tú eres el pastor. Pastor, pero si yo te negué. Timoteo era de baja autoestima y a veces quería abandonar el ministerio, y el Señor lo puso ahí como joven pastor. Pablo persiguió la iglesia, sin embargo escribió 13 de sus cartas. Moisés era tardo para hablar, sin embargo Dios lo usó como el libertador de Israel. Jonás fue desobediente, con premeditación y alevosía. Sin embargo, fue el profeta de Dios para un mensaje a Nínive. José era un soñador bocón, porque también él andaba ahí: no, que la luna, que aquí, que allá, que 11 estrellas.
Sin embargo, hermano, Dios cumplió su propósito en él. Gedeón fue cuestionado, el último de la familia, pobre en Manasés. Sin embargo, llegó a ser un tremendo juez de Israel. Ruth era una mujer gentil. Sin embargo, hermanos, de ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Usted, no sé lo que esté pasando, pero si usted se pone en las manos del Señor, grandes cosas hará el Señor con su vida. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor y así vamos a orar y a decirle: Padre, aquí estamos listos para que tú nos pruebes. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre. Gracias por este mensaje. Permite, Padre, que tu palabra pueda hallar cabida en nuestro corazón y que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza de lo que dice tu palabra y no de lo que el mundo dice de mí. Te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.